Buenas noches, mi nombre es Erika López, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Contaduría Pública y hoy vamos a conversar sobre la política fiscal. En nuestra segunda lámina encontraremos la definición de política fiscal. Política fiscal es un conjunto de medidas que el gobierno utiliza para influir en la economía a través del gasto público, los impuestos y otras políticas de ingreso. Autores como John Keynes, Adam Smith, Milton Friedman y David Ricardo, entre otros, han contribuido al desarrollo de conceptos claves en la política fiscal. Keynes argumentaba que el gobierno debe intervenir en la economía para estimular la demanda agregada y mitigar la recesión. Por otra parte, Smith abogaba por la libre competencia y la intervención mínima del gobierno en la economía. Friedman creía que la política monetaria es más eficaz que la fiscal para estabilizar la economía. Por su parte, Ricardo argumentó que los impuestos pueden distorsionar la economía y reducir la productividad. La evolución de la política fiscal desde la Edad Media del Renacimiento hasta nuestros tiempos ha sufrido varios cambios. El Renacimiento, en esa época los impuestos eran principalmente en especie y estaban destinados a mantener a la nobleza y a la iglesia. Cuando llegó la revolución industrial, los gobiernos comenzaron a utilizar la política fiscal para promover el crecimiento económico y la productividad, invirtiendo en infraestructura, educación y salud. En el siglo XX, que es el keynesianismo, subraya la importancia de la política fiscal para estabilizar la economía. Los gobiernos comenzaron a utilizar el gasto público y la recaudación de impuestos para mitigar los ciclos económicos. En la era contemporánea, hoy en día, en el siglo XXI, la política fiscal sigue siendo una herramienta clave para los gobiernos. Se utiliza no solo para estabilizar la economía, sino también para redistribuir la riqueza y promover el desarrollo sostenible. Objetivos e importancia de la política fiscal. Son importantes porque permiten la estabilización de la economía. Se puede utilizar en momentos de recesión e inflación para estabilizar la economía. Permite controlar la inflación a través de las medidas de la reducción del gasto público o el aumento de impuestos para frenar el consumo y la demanda agregada. También permite la distribución del ingreso. La política fiscal puede utilizarse para promover una distribución más equitativa del ingreso por medio de impuestos que gravan más a los sectores de altos ingresos y realizando programas que beneficien a la población más vulnerable. La política fiscal es una herramienta importante para el gobierno en la regulación de la economía, ya que puede influir en el crecimiento económico, la estabilidad y la equidad social. Entre los tipos e instrumentos de la política fiscal podemos encontrar dos tipos, que pueden ser la expansiva y la contractiva, dependiendo si se busca estimular o moderar la economía. La expansiva aumenta el gasto público o reduce los impuestos para estimular la demanda. La contractiva reduce el gasto público o aumenta los impuestos para moderar la inflación. Instrumentos de la política fiscal. El gasto público. El gobierno puede aumentar o disminuir su gasto en diferentes áreas como infraestructura, salud, educación, etc. Impuestos. El gobierno puede aumentar o reducir la carga impositiva sobre los ciudadanos y empresas para influir en su capacidad de consumo y producción. El endeudamiento público. El gobierno puede financiar su gasto a través de la emisión de deuda, lo cual tiene un impacto en la cantidad de dinero circulante de la economía. Entonces podemos llegar a la conclusión que la política fiscal juega un papel esencial en la gestión de la economía y el logro de los objetivos macroeconómicos. La eficiencia de las políticas fiscales dependen de su diseño, implementación y la interacción con otras políticas. Muchas gracias.